están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del Foro Regional AMEXME 2030, ya en la recta final, entrevistando a los últimos conferencistas, y hoy tenemos a uno muy especial, a uno que nos da mucho gusto recibir y nos honra con su presencia aquí en este Foro AMEXME 2030. También está conmigo Ileana, nuestra vicepresidenta 2 de aquí de AMEXME Riviera Maya. Hola, Ileana. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Ileana. Y pues bueno, hoy vamos a tener a Max Kaiser, que pues nos complace muchísimo porque tiene muchísima experiencia. Si yo les leyera aquí todo el currículum que tiene Max Kaiser no acabaría, pero bueno, todos sabemos que es creador de Factor Kaiser y cofundador de la Escuela de Ciudadanos. Y pues en este foro AMEXME 2030 nos va a dar una conferencia que se llama México en la Ruta 2030. Entonces, pues bueno, ¿qué más? Él es expresidente de la Comisión Anticorrupción de Coparmex, fue subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública. En fin, tiene una larga experiencia y entonces le damos la más cordial bienvenida, sin más ni más, a Max Kaiser. Bienvenido, Max, y muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Hola, Adri y Ileana, qué gusto estar con ustedes y con todo el auditorio. Muchas gracias. Hola, Max, bienvenido. Es un gusto para nosotros tenerte aquí con nosotros. A la orden, padrísimo, estoy muy emocionado y espero que nos podamos ver pronto en persona. Ya la próxima semana Sí, nos eso es vamos lo a que ver. queremos. Justamente dentro de una semana, nosotros estamos grabando en viernes, y entonces, Max, quisiéramos que nos platicaras un poquito de dónde surge esa motivación que te ha hecho pues hacer tantas cosas por nuestro país, por los empresarios. Cuéntanos. Pues mira, soy ese chavito que algún día de niño dijo que quería ser presidente de México. Es un sueño que se queda porque quieres cambiar a tu país, porque sabes que esta no es la realidad que merecemos, porque hay mucho dolor en personas que han sido abandonadas por los diferentes proyectos de país, porque hay violencia, porque hay desigualdad, y porque tengo un par de hijos a los que les quiero dejar un mejor país. Una de las primeras partes de mi vida profesional tuvo que ver con el gobierno, con hacer leyes, con generar instituciones. Me tocó contribuir en varias de estos nacimientos, pero me di cuenta cuando dejé el gobierno que la chamba estaba incompleta si no generábamos también ciudadanía. Y esa es la misión de esta segunda parte de mi vida profesional, la generación de una ciudadanía que utilice esas instituciones, que se crea dueño del país, que se crea dueño de los procesos electorales, que se crea el jefe de los políticos que hacen y deshacen, y que debería de ser siempre en su nombre, ¿no? Esa es la motivación que está detrás de todo esto que hago, la construcción de un mejor país que ya vimos muchos y que sí podemos construir. Muy bien, qué bueno, nos da mucho gusto. Oye, Max, dime, enfocando a los jóvenes, nosotros en este foro queremos enfocarnos en gran parte a los jóvenes. Enfocado a los jóvenes, ¿qué es lo que tú les dirías para que ellos fueran más participativos y más conscientes de todo esto que nos estás diciendo? Porque como que hay una pasguatez de ellos que tenemos de alguna manera que avivarlos, que motivarlos. ¿Cómo lo harías? A ver, lo que yo les digo siempre que platico, que tengo la oportunidad de platicar con jóvenes es, a ver, ustedes no dejan que sus papás decidan dónde van a estudiar ni qué van a estudiar, qué se van a poner, con qué amigos convivir. ¿Por qué sí dejan que los políticos decidan cómo funciona su país, cómo funciona la seguridad, en qué parte de la economía se invierte y en qué parte no? ¿Por qué no se invierte en la educación pública como se debe invertir? O sea, lo que les digo es, si en las cosas más normales y mundanas de su vida no dejan que adultos decidan, ¿por qué si dejan a esos adultos que ni conocen y que están decidiendo por sus propios intereses, por qué si dejan a esos adultos decidir sobre cosas que van a impactar directamente en tu vida? ¿Qué trabajo vas a tener después de la universidad? Si va a crecer o no va a crecer el negocio que vas a tener, si va a sobrevivir o no, si va a ser todo el tiempo violentado por el crimen organizado y no vas a poder trabajar, si se va a poder invertir o no en tecnología en México. Todas esas cosas influyen directamente en su vida y eso es lo que trato de decirles, que sí pueden influir en estas decisiones y que sí deberían, que esté en su interés hacerlo, porque si no otros lo hacen, otros toman esas decisiones, adultos ya Claro. con caras como yo toman esas decisiones
y no las toman precisamente pensando en ellos, ¿no? Y creo que ha funcionado muy bien esta forma de hacerlos ver la política. Los entiendo, porque la política en las últimas décadas es un espacio horrible donde pasan cosas muy feas que los alejan, que naturalmente dicen, yo a ese mundo no le quiero entrar de ninguna manera. Y entonces lo que yo he tratado de ofrecer con lo que hago, con los proyectos que tengo, es generar canales para hacer política sin tener que ser político. Qué interesante, Ok. qué importante. Es una perspectiva genial que creo que nos interesa muchísimo transmitir en esta conferencia que tú vas a dar, pues obviamente también va a haber jóvenes. Y en el tema de tu conferencia, pues va muy enfocado hacia la Agenda 2030. Tú tienes mucha experiencia en anticorrupción. En este sentido, ¿cuál crees que sea el mayor reto? ¿Cómo podamos realmente hacer algo para minimizar esta corrupción que todavía seguimos viviendo en nuestro país? Mira, creo que uno de los grandes retos no resueltos en este país es creernos uno de los elementos fundamentales de una democracia, que es que una democracia solo existe, solo puede llamarse democracia si el concepto Estado de Derecho es algo vigente. Es decir, la Constitución y las leyes están por encima de cualquier voluntad personal, encima de cualquier interés personal. Pero eso no solo depende de los políticos, de los gobernantes, porque si a ellos nadie les exige, si ellos se sienten cómodos ejerciendo el poder por encima de la ley o a un lado de la ley, si nadie les exige que lo deben hacer, está en su interés no hacerlo. Entonces, el Estado de Derecho es un ejercicio, es una institución de doble vía. El poder tiene que actuar con base en la ley y en las instituciones, pero los ciudadanos tenemos que exigir permanentemente que así suceda, ¿no? Y esta parte es la parte más bonita de la democracia. No solo es ir a votar, no solo es participar cada 3 años, es permanentemente estar checando y vigilando al poder para que se limite a lo que tiene que hacer y para que dé resultados, ¿no? Esta es una de las cosas más ricas de una democracia. Sí, y tú, bueno, para quien no lo sepa, Max Kaiser fue coautor de la ley 3 de 3 que marca un precedente importantísimo para tratar de transparentar más pues la vida de los políticos y demás. Qué tan difícil es hacer este tipo de cosas? Porque a veces se nos olvida que tenemos estos mecanismos de participación y creemos que pues a lo mejor es imposible, ¿no? ¿Tú qué nos cuentas? ¿Fue muy complicado? Fue muy complicado, pero muy interesante, porque sí, la reforma constitucional que creaba el Sistema Nacional Anticorrupción exigía una serie de leyes para que funcionara. Y obviamente los políticos dijeron, pues nos quedamos con la reforma constitucional, no queremos que haya las leyes que funcionen. Ese es el drama permanente en el ejercicio del poder, que hacen falta cosas para que funcione para nosotros el ejercicio del poder. Entonces no la iban a hacer, la hicimos nosotros, la hicimos los ciudadanos. Toda la Ley General de Responsabilidades salió de esta iniciativa ciudadana, se juntaron más de 680,000 firmas que obligaron a los políticos a generar esta ley. Ahí está. Lleva un rato dormida la ley, lleva un rato sin utilizarse, pero ahí está y es chamba de nosotros exigirle al poder que se utilice la ley, que los servidores públicos se hagan responsables de todos y cada uno de sus actos. Y cuando no son leales al Estado, cuando no son leales a los ciudadanos, que tengan una consecuencia. Es así de sencillito. No estamos inventando el hilo negro, se hacen las democracias desarrolladas de todo el mundo. Los servidores públicos tienen una chamba, tienen un presupuesto, tienen funciones, van más allá de sus funciones o de sus facultades, o hacen algo que le pega al patrimonio de todos los mexicanos, tienen una responsabilidad. Es así de fácil. Si lo hiciéramos de manera sistémica en México, si funcionara esto de manera sistémica, viviríamos en un país muy diferente. Y eso es lo que tenemos que exigir, ¿no? ¿Y qué crees que tendríamos que hacer para poder vivir en este tipo de país? Mira, una de las cosas más interesantes de lo que ha estado pasando en los últimos meses es que los ciudadanos empiezan a creerse la idea de que son los jefes de los políticos. Hace algunos meses, imagínate que yo les hubiera dicho hace un año que los mexicanos íbamos a llenar las calles y plazas del país para evitar que se destruyera el Instituto Nacional Electoral vía una reforma constitucional, y luego íbamos a llenar las plazas para defender a la Corte, y luego íbamos a avasallar a los partidos políticos
para que pusieran una candidata que ellos no quisieron. Entonces, de pronto, está pasando algo súper interesante, que es que los ciudadanos se dieron cuenta que si participan, las cosas cambian. El poder se tiene que hacer a un lado diferente al que tenía pensado. Y esto es lo que tenemos que hacer: participar, discutir, exigir, decirle al gobierno o al partido en el poder: eso que quieres hacer, eso no quiero, y aquí está mi voz y aquí está mi reclamo, ¿no? Cuando empieza a funcionar de manera sistémica y organizada, no le queda otra al poder más que tomar una decisión diferente. Cuando empecemos a creernos que participando podemos cambiar las cosas, lo vamos a hacer todos los días. Por supuesto. Hablando de tu experiencia también en la anticorrupción, pues sabemos que tú fuiste una de las personas que consolidó el sistema Compranet, que era como que también un área donde la corrupción estaba a todo lo que da, no ha desaparecido, pero bueno, Compranet, platícanos un poquito de Compranet. Compranet es la plataforma digital de contrataciones públicas que se creó desde hace más de una década en el gobierno. A mí me tocó encabezar la evolución a la versión, a la más nueva versión, que funcionó bien hasta que la dejaron de funcionar. Y la idea de Compranet es que las contrataciones públicas son el elemento de riesgo más grande del gobierno, solo por el tamaño, ¿no? Solo en el gobierno federal son más de 400,000 millones de pesos que se comercian ahí año con año, son más de 200,000 transacciones que se hacen por ahí. Y entonces la idea de Compranet es que todo esté en una plataforma digital, que todas estas decisiones en las que normalmente se involucraban muchas personas en cada etapa y que cada una de esas etapas implicaba una oportunidad de corrupción, se pasara a una plataforma digital para que se perdiera esta posibilidad de negociación en cada decisión. Y funcionó muy bien durante muchos años. A mí me tocó en 2012 ir a Nueva York, a la sede de las Naciones Unidas, a recibir el Premio de Administración Pública de Naciones Unidas por Compranet. Para México, no para mí, para México, porque estábamos haciendo bien la chamba en este sentido. Porque las contrataciones públicas, una vez que se convierten en un ejercicio virtuoso del gobierno, son una gran palanca de desarrollo. Cuando no, son el elemento más grande de riesgo de corrupción, ¿no? Entonces, está muy fácil simplemente regresar todas las contrataciones públicas al camino de las plataformas digitales que generan seguridad y bienestar, ¿no? Oye, pero en esta administración ¿se está usando? No. Pues no. Digamos mira, lo apagaron desde la administración pasada. ¿A qué me refiero con lo apagaron? Se convirtió en una simple página de internet donde de manera posterior al ejercicio de la licitación se cuelgan algunos documentos, ¿no? En lugar de ser una plataforma donde van pasando las cosas y se van tomando las decisiones. Ya de plano en este gobierno la apagaron, ¿no? Ya Claro. lo que viene ahí, lo que está en la plataforma ya no es confiable, es información incompleta, a medias, sin el sustento adecuado. Digamos, se convirtió en una mala página de internet cuando era una gran plataforma de contrataciones públicas. Pues como todo, ¿no? Muchísimas gracias, Max. De todo esto nos va a hablar Max Kaiser en esta conferencia. Ya vimos que tiene pues una amplia experiencia en estos temas de anticorrupción, transparencia y todo lo que tiene que ver también con participación ciudadana, que es tan importante. No sé si quieras darnos un mensaje más, Max, de lo que vamos a poder escuchar en esta conferencia. Claro que sí. De lo que vamos a platicar es del camino de aquí al 24 y luego al 30. Es decir, las democracias tienen chiste para los ciudadanos cuando no se sabe qué va a pasar en un proceso electoral y cuando no se sabe qué tipo de gobierno va a producir. ¿Por qué? Porque cuando no hay nada predefinido, cuando el poder no predefine quién va a ganar, somos nosotros los patrones. Nosotros definimos con nuestra participación quién puede ganar de las 3,528 elecciones que hay el año que entra. No solo quién puede ganar, sino cómo llegan a esas candidaturas y qué van a proponer. Esas tres cosas las podemos definir nosotros, porque la buena noticia que vamos a platicar en el foro de la semana que entra es que no hay nada definido de aquí al 24 y por lo tanto nos toca definirlo a nosotros. Nos toca. Así es. Muy bien. Nos viene genial toda esta información que nos vas a dar en esta entrevista el próximo 29 de septiembre. Allá nos vemos en el foro regional. Mil gracias, Max Kaiser, por estar con nosotros el día de hoy. Será un placer conocerte. Y será un gusto estar por allá con ustedes también. Muchas gracias, Max. Acá te esperamos.